Han pasado meses desde que comencé este trabajo. Al principio, las reglas eran claras, pero con el tiempo se volvieron automáticas. Algo que debía seguir, noche tras noche, sin cuestionar. Las cámaras, las rondas, las horas de soledad. Todo se volvió normal. Las primeras noches me aterraba la idea de romper una regla. Ahora ya no temía. Ya sabía lo que podía pasar. Pero ¿qué sucede cuando el miedo deja de ser un factor? ¿Qué ocurre cuando las reglas dejan de importar? Cuando todo se convierte en un hábito, algo que se espera, algo predecible. Yo ya lo sabía, y sin embargo, había algo que no lograba sacar de mi mente. Ese libro, el que encontré en aquel cuarto olvidado, viejo, cubierto de polvo, lleno de registros del hospital que no deberían existir. Había nombres de supervisores, guardias anteriores, turnos marcados y una página escrita con tinta roja. Incidente, sector este. Pero la hoja estaba arrancada, y no era la única. Las siguientes también habían sido arrancadas, dejando solo márgenes vacíos, sin fechas, sin nombres, solo ausencia. Intenté buscarlo de nuevo, volver a ese cuarto, pero no encontré nada, ni el libro, ni el escritorio, ni siquiera la puerta, como si el hospital lo hubiera escondido de nuevo. Desde entonces, no he vuelto a encontrar una sola pista, solo ese silencio que parece tragarse todo. Hasta esta noche. Las reglas estaban enfocadas en alguien. Un nuevo paciente había llegado al hospital, y con él 5 reglas nuevas, reglas extrañas, peligrosas, y diferentes a cualquier otra que hubiera seguido antes. Esta vez, obedecerlas no sería tan simple. Justo antes de comenzar mi turno, a las 9:55 de la noche, saqué el sobre del bolsillo. El papel era frío, firme. Leí en voz baja las instrucciones. 1. A las 10:30 de la noche, lleva al paciente 07B a la habitación 5. No lo toques, no hables, solo acompáñalo. 2. A las 11:30 de la noche, escucha con atención. Si oyes ruido o murmullos provenientes del cuarto del paciente 07B, no abras la puerta. Ignóralo por completo. 3. Entre la 1 de la mañana y la 2 de la mañana, no dejes que el paciente salga de su habitación sin tu permiso. No importa lo que diga, no importa cómo se vea. 4. Entre las 2:30 de la mañana y las 3:30 de la mañana, si encuentras la habitación vacía, no busques al paciente. No llames su nombre, no entres a otras salas, solo espera. 5. Si a las 4 de la mañana el paciente te pide algo, no le entregues nada, sin importar cómo lo pida, sin importar qué prometa, no lo hagas. Guardé el sobre, respiré profundo y crucé la entrada del hospital. El reloj marcaba las 10 de la noche. Los pasillos eran los mismos, pero había algo en el aire que se sentía distinto, como si el hospital estuviera esperando algo. Me senté frente a los monitores. Las cámaras mostraban la recepción vacía, todo en calma, demasiada calma. Las palabras de la hoja todavía daban vueltas en mi cabeza, cada regla, cada advertencia, pero esta vez no eran sobre el hospital, ni sobre mí, eran sobre él. ¿Quién era ese paciente? ¿Por qué tantas reglas solo para él? ¿Por qué yo tenía que seguirlas? No era solo otro ingreso, no lo sentía así. Y algo me decía que esta vez, cada paso iba a importar mucho más. Miré el reloj, 10:28 de la noche. 2 minutos para que llegara el nuevo paciente. Recordé la primera regla. A las 10:30 de la noche, un paciente llegará a recepción. No hables, no toques, solo acompáñalo a la habitación 5. Las manecillas avanzaron lento. El silencio se hizo más pesado. Entonces, la puerta principal se abrió y entró él, alto, demasiado delgado, como si su cuerpo no hubiese comido en semanas, o como si se hubiera olvidado de cómo hacerlo.
Su bata estaba limpia, pero arrugada en los bordes, como si no fuera nueva, como si hubiese pertenecido a alguien más antes que a él. Su piel era pálida, casi gris, como si llevara años sin ver la luz del sol, y sus manos, largas, quietas, colgaban a los lados de su cuerpo como si no supieran qué hacer por sí solas. No dijo nada, no miró a nadie. Sus ojos, hundidos, oscuros, pasaron de largo, como si estuviera viendo algo más allá del hospital, como si yo ni siquiera estuviera ahí, pero lo seguí con la mirada. Desde el instante en que cruzó la puerta, no pude apartar los ojos de él. No parecía enfermo, no parecía perdido, parecía instruido, como si supiera exactamente a dónde iba, como si esto ya lo hubiera hecho antes. Me levanté sin hacer ruido, sin decir nada, solo lo señalé para que me siguiera, y lo hizo, sin dudar, sin preguntar. Caminamos por los pasillos vacíos. Sus pasos eran suaves, pero constantes. Su sombra se movía a la par de la mía, aunque a veces juraría que iba un poco más adelante. Llegamos a la habitación 5. Me quedé parado en la puerta. Él entró sin voltear, sin mirar atrás, como si la habitación fuera suya desde siempre. No lo toqué. No hablé. Regla 1 cumplida. Miré el reloj. 10:33 de la noche. Sabía que esto era solo el comienzo. Volví a la sala de seguridad. El monitor mostraba la habitación 5. El paciente seguía allí, sentado, recto, mirando la pared, sin moverse, sin hacer nada. Durante la siguiente hora, todo fue silencio. Demasiado silencio. Pasaban los minutos y él no cambiaba de posición. Era como un maniquí, un cuerpo olvidado, un vacío con forma humana. 11:29 de la noche. Me incliné hacia la pantalla. Algo en su postura parecía distinta. Sus labios se movieron, lentos, precisos. Miraba hacia la esquina de la habitación, una esquina que la cámara apenas captaba, como si el lente evitara enfocarla del todo. Entrecerré los ojos. ¿Estaba hablando? No había audio, pero era claro. Sus labios se movían con ritmo. A veces susurraba, otras parecía responder. Asentía. No estaba solo, o al menos no actuaba como si lo estuviera. Me enderecé. Sentí un nudo en el pecho. Miré el reloj. 11:30 de la noche. Entonces los escuché. Los murmullos, bajos, lejanos, como si alguien susurrara al otro lado del vidrio, pero no venían del monitor, venían de los pasillos, desde esa habitación. Me levanté, di un paso hacia la puerta y me detuve. La regla, la maldita regla. A las 11:30 de la noche, escucha con atención. Si oyes ruido o murmullos provenientes del cuarto del paciente 07B, no abras la puerta. Ignóralo por completo. Volví a mirar el monitor. Él seguía hablando. Sus labios se movían con suavidad, como si mantuviera una conversación con alguien que la cámara no podía ver. Me obligué a dar un paso atrás, a sentarme. Los murmullos continuaban, leves, persistentes, y por un segundo sentí que iban subiendo de tono, como si quisieran que los entendiera. Pero no me moví, no dije nada, no miré la puerta, lo ignoré, me aferré a esa regla, aunque todo mi cuerpo pedía lo contrario, aunque mi mente gritaba una sola pregunta: ¿con quién está hablando? Tomé la linterna y salí a hacer el rondín. Lo hacía cada noche, pero esta vez se sintió distinto, como si los pasillos estuvieran conteniendo la respiración, como si el hospital entero esperara algo. Revisé el ala norte, las habitaciones vacías, las luces parpadeando justo donde siempre, nada fuera de lugar. Volví al pasillo principal. La habitación 5 estaba al final, la misma puerta cerrada, sin murmullos esta vez, sin movimientos, pero sentí que debía quedarme cerca, solo por si acaso. Miré el reloj, 1 de la mañana. Recordé la siguiente regla: entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana, no dejes que el paciente salga de su habitación sin tu permiso.
No importa lo que diga, no importa cómo se vea. Me senté en una de las sillas contra la pared, justo frente a la puerta. No tenía intención de dejarlo salir. Durante los primeros minutos, todo fue silencio. Y luego, la voz volvió. «No deberías estar tan cerca de esta puerta», dijo desde adentro, con esa calma casi burlona. No respondí. «¿Sabes por qué existen las reglas?». Apreté la linterna. «No es para protegerte de nosotros», continuó. «Es para que algo no salga de aquí, algo que no debe existir en este mundo». Un escalofrío me recorrió. «¿Tú crees que esto comenzó conmigo?». El picaporte se movió, suavemente, solo un poco, como si solo quisiera comprobar si yo seguía allí. «He estado aquí más tiempo del que imaginas», dijo, «y aún así no soy el peor». Mi pecho se tensó. «¿Encontraste el libro?», preguntó de pronto. «El de las hojas arrancadas». Sentí un nudo en el estómago. No había forma de que supiera eso. «Ese libro no está completo por una razón, y lo que falta ahí…». Hizo una pausa, como disfrutando el peso del silencio. «Es más importante de lo que crees». No dije nada. «Sé dónde está el resto. Lo he visto». Se acercó aún más a la puerta. Sentí su presencia, como si su aliento rozara el otro lado del umbral. «Pero si quieres saberlo, tendrás que pagar un precio». No respondí, pero lo supe al instante. «Rompe una regla», susurró. «Solo una, y te lo diré todo». El reloj marcaba 1:37 de la mañana. No podía ceder, no podía hablar, y sobre todo no podía dejarlo salir. Pero su voz, su oferta, quedaron flotando en el aire. Una promesa, una amenaza. 2 de la mañana. La regla había terminado, pero la duda apenas empezaba. Me levanté, con la garganta seca y los pensamientos revueltos. Regresé a la sala de monitores, sin saber exactamente qué pensar. Me había hecho una oferta, y aunque no había dicho nada, había una parte de mí que la estaba considerando. Sabía lo que venía. Regla número 4. Entre las 2:30 de la mañana y las 3:30 de la mañana, si encuentras la habitación vacía, no busques al paciente. No llames su nombre. No entres a otras salas. Solo espera. Pero esa noche estaba agotado. No de sueño, sino de pensamientos. Me dejé caer en la silla de la sala de monitores y fijé la mirada en la cámara de la habitación 5. Ahí estaba, acostado, inmóvil. Casi parecía dormido. 2:27 de la mañana. La señal era estable. El pasillo en calma. Todo normal. 2:30 de la mañana. La cámara de la habitación 5 parpadeó. 1, 2 veces. Y luego se apagó. 3 segundos de oscuridad. 3 segundos en los que sentí cómo se tensaban mis músculos. La imagen volvió. La cama estaba vacía. Mi cuerpo entero se tensó. La regla era clara. No lo busques, no lo llames, no entres a otras salas. Espera. Pero mi mente decía otra cosa. Yo no estaba aquí solo para seguir instrucciones. Estaba aquí para encontrar respuestas. Desde la noche del primer incidente, desde aquel libro, supe que este hospital escondía algo, y esa podría ser mi única oportunidad. Tomé la linterna, salí. Los pasillos estaban en silencio, pero esta vez, el silencio se sentía atento, como si el hospital me estuviera observando. Di vueltas, revisé pasillos, habitaciones cerradas, ventanas que no mostraban nada afuera. Ya estaba por rendirme, cuando lo vi, al fondo del corredor, frente a la máquina expendedora, de pie, tranquilo, como si estuviera ahí por casualidad. Me detuve. Él me miró y sonrió. Pensé que ibas a querer romper la siguiente regla. ¿Dónde está el resto del libro?, solté de inmediato. Fue entonces cuando, detrás de mí, una luz roja parpadeó. Una oleada carmesí se extendió por los pasillos del hospital. Algo en el aire se volvió denso. Ya te respondí. ¿Qué? Alcancé a decir. Él se acercó un poco. Su sonrisa desapareció. Cuando rompes una regla,
El hospital cambia. Los pasillos se doblan. Las puertas que no estaban, aparecen. Lugares que no existen, solo se muestran cuando alguien desobedece. Si quieres las hojas que faltan, están en la habitación 3D. Mi piel se erizó. ¿3D? No está en los planos, dijo. Nadie la nombra, nadie la ve, a menos que el hospital lo permita. Y ahora lo ha hecho. Su rostro se ensombreció. Pero apúrate, él ya viene por ti, y no creo que esté feliz. No tuve tiempo de preguntar nada más. Un ruido seco, como un golpe de carne contra concreto, sonó detrás de mí. Volteé. Todo el pasillo estaba envuelto en ese tono rojo. Un parpadeo constante, como un corazón artificial latiendo en las entrañas del hospital. El paciente me miró por última vez y sonrió. Solo giré la cabeza un segundo por el ruido, y cuando regresé la vista hacia él, ya no estaba. Me quedé congelado. Busqué la hoja arrugada en mi bolsillo. La saqué y sentí un escalofrío. Solo había 4 reglas. La número 5 había desaparecido. Las volví a revisar. Nada, ni una letra, como si nunca hubiera existido. ¿Cómo? Murmuré. ¿Cómo puede el hospital hacer algo así? Como si supiera que iba a romperla, como si necesitara borrarla, justo antes del error. Y entonces lo sentí. Él, la misma presencia, esa que ya me había perseguido una vez, esa que no corre, sino que se arrastra, como si usara un cuerpo que no le pertenece, esa que no se ve, pero se siente en cada célula. Él ya venía por mí. Corrí. Los pasillos se retorcían como si el hospital respirara. Puertas que no estaban antes ahora aparecían. Otras se cerraban con violencia a mi paso. Giré hacia el ala sur. Nada era igual. Escuché pasos detrás de mí. Después, algo que arrastraba. Un gemido grave, como si viniera desde lo más profundo de las paredes. Luces parpadeando. Mi linterna empezó a fallar, y el hospital me estaba guiando otra vez, justo como en aquella noche, cuando terminé donde no quería, pero necesitaba estar. Entonces lo vi. Una puerta gris, corroída, con una placa apenas legible. 3D. No lo pensé. La abrí y me metí, cerrándola justo cuando algo golpeó con fuerza del otro lado. Me agaché, respirando con dificultad. Las luces de la habitación eran tenues, amarillas, casi como velas eléctricas. No era como las demás salas. Paredes de madera, pisos crujientes, un olor a humedad vieja. Y al fondo, sobre una mesa, el libro. El mismo que había estado incompleto antes, pero ahora con el resto de sus páginas. Me acerqué con cautela, como si un solo movimiento pudiera delatarme. Mis dedos temblaban cuando lo toqué. La portada era áspera, más rugosa que antes, casi viva. Iba a abrirlo, pero entonces la lámpara del techo se apagó y en su lugar un zumbido, grave, humano, cerca, un crujido detrás de mí. La puerta de la habitación se abrió sola, solo unos centímetros, lo suficiente para dejar entrar algo. No me moví, no respiré, pero lo sentí. Entró, no caminaba, deslizaba sus extremidades, como si no supiera qué parte del cuerpo mover primero. El aire se volvió irrespirable. La presión me hundía contra el suelo. El libro vibró, como si respondiera a la presencia de eso. Intenté retroceder. Mis piernas no respondieron. Solo me quedaba ver. Y cuando lo hizo, cuando levanté la vista un poco, solo un poco, ahí estaba, en la esquina de la sala, torcido, observándome, sin ojos. El libro se abrió solo. Sus páginas se movían por sí mismas, hasta detenerse en una hoja marcada en tinta negra. No alcancé a leerla. Mi cuerpo cayó. Mi mente colapsó. Oscuridad. Y un último pensamiento, justo antes de desmayarme. ¿Y si esto nunca fue un turno de vigilancia? El libro quedó sobre mi pecho, y cuando desperté, ya no estaba en la habitación 3D, ni en el hospital que conocía.
Ni siquiera estaba seguro de seguir estando en el mundo real. Miré hacia mi pecho. El libro ya no estaba. En su lugar, un sobre, viejo, amarillento, marcado con tinta negra, temblorosa. Un mensaje final. Últimas reglas del turno nocturno.